encontramos en el territorio de la parroquia Caraballeda, en el sector Las Tucacas, en nuestro programa Indagando sobre la Historia. Y en este caso, nosotros conocemos nada más la historia de Caraballeda hasta la hacienda Juan Díaz, y de resto no tenemos más información. Y tenemos las tareas históricas de escribir lo que otros no escribieron y dejar para las generaciones futuras cómo fue el crecimiento poblacional de este territorio. Por eso en la noche de hoy nos encontramos acá con la señora Vestalia Rivas y la señora Abril Saavedra, donde ellas nos van a contar un poco sobre la fundación de este sector, y con ellas entonces vamos a pasear un poco sobre la fundación de esta comunidad y algunos acontecimientos que acá se desarrollaron, y que además esta comunidad es una de las que permitió el crecimiento poblacional de la parroquia Caraballeda. Entonces, bueno, vamos a escuchar a Abril, le vamos a preguntar en este primer caso, en qué año, más o menos aproximadamente, según algunos documentos que se han buscado, nace este sector Las Tucacas. Bueno, muchas gracias por la invitación, agradecida de tu presencia acá para echar el cuento de la fundación de esta populosa comunidad de la parroquia Caraballeda. Esta comunidad de Las Tucacas fue fundada por Santiago Rivas Cordero. Santiago nació en el 1894 y fue la fundadora. Hace 132 años fundó este sector o esta comunidad de Las Tucacas. Santiago desde su juventud fue muy chicharachera, inquieta, tenía mucho auge, le gustaba relacionarse con la gente de la comunidad y con las autoridades del municipio, de la parroquia y en ese tiempo también del estado. Ella tenía muchos conectes, mucha influencia con esas personas. Entonces así fue que ella pudo ir conociendo esas personalidades y que le otorgaran la titularidad a ella de todas estas tierras que abarcaba una parte inmensa, como empezaba en donde está la cocada de Italia, sí, en la cocada, hasta acá arriba. Y bueno, como dije anteriormente, fue una persona muy solidaria, cualquier persona que se acercaba acá a esta comunidad, porque no tenía pues dónde pernoctar, dónde hacer un ranchito en esa época, siempre alguien le decía: vete a Las Tucacas, que allá hay una señora que ella te puede resolver, que esa era Santiago. Santiago, inclusive en mi familia, porque yo soy ya la sexta generación de mi familia, pero mi bisabuela fue acogida por Santiago en una casa humilde, que ellos la llamaban el ranchón. Ahí fueron habitando todos juntos, familias que venían de un sector, de otro sector, buscando al ojo, pues que alguien le tendiera la mano. Y entonces en ese sector, aquí mismo en Las Tucacas, en el ranchón, compartían varias familias. Y al final, esas personas se convirtieron en familias también, porque de ahí nació entonces esa amistad, esa hermandad entre esas personas. Y entonces al final fueron unas comadres con otras, y entonces nació también de esa forma de vivir en esos días, pues que ella era la que aquí acogía. Y bueno, ya después se fueron progresando la familia, fueron ya con sus trabajos, fueron comprando en otro lado. A la misma Santiago también le fueron comprando parte de sus terrenos, y fueron formando su familia y su vivienda en otros sectores, pero siempre dentro de los límites del territorio de Santiago. De los terrenos que le dan otorgado a Santiago. Sí, que se le otorgaron la titularidad en ese tiempo
última familia que se quedó en el ranchón fue la mía. Nosotros nos quedamos en el ranchón. Ya mi mamá cuando llegó aquí, de la mano de mi abuela y de mi bisabuela, mi mamá, que era la mayor, tenía 10 años. Era la mayor de los hermanos. Y entonces ella se crió porque ella se vino con Santiago, aunque sus hermanos y su mamá y su abuela estaban en el ranchón, ella se vino con Santiago y Santiago la acogió como una hija más y hasta su primera comunión y todo la hizo porque Santiago también. Y de ahí entonces, ¿qué pasó? Que mi mamá se crió acá, fue como una hermana más y fue comadre de una de las hijas de Santiago, que era Isabel, la mamá de aquí de Betania, porque mi mamá es madrina de Tarcillo. Para que ustedes vean cómo después esa unidad entre esa familia ya llegó a hacer un vínculo más formal, pues ya no eran solo amigas, sino ya era como una hermandad y llegaban a ser hasta comadres. Bueno, todavía nosotros ya después también hicimos nuestra casa, pero sí estamos dentro de los terrenos donde era el rancho. La única familia que quedó en el sitio donde acogieron a tantos fuimos nosotros, la familia de Ángela Saavedra, Petra Saavedra y mi mamá Juliana Saavedra. Y bueno, yo soy ya de la Bueno, para quienes conocen y han venido a Caraballeda, al sector Las Tucacas, ¿saben dónde está la casa de los Payulos? Detrás de la casa de los Payulos se ubicaba el ranchón que nos habla Abril Saavedra. Vamos a escuchar un poco entonces a la señora Vestalia para que ella nos cuente también un poco de la vivencia con respecto a Santiago, sobre cómo eran los terrenos y nos complemente un poco más la historia que nos decía ahorita la compañera Abril, entendiendo que Vestalia ya es una mujer de ¿cuántos años? 83. 83 años. Ay, poquita, ¿vale? Entonces, en este caso, vamos en 83. Vamos a escuchar un poquito a Vestalia de los anécdotas que ella se pueda acordar y nos pueda dejar a nosotros para la posteridad. Entonces, Lo que te acuerdes sobre la historia con nuestra abuela Santiago. Bueno, imagínate tú. Abril chama que yo. que me recuerde más, pues tú sabes más que yo, pero yo me acuerdo más que tú. Es otra cosa. Por ejemplo, allá van al ranchón. Me tocó recibir al señor Marco Pérez Jiménez. Nos atendió muy bien. Ese día nos atendió de maravilla. Él llegó buscando a la señora Santiago Cordero de Río. Y entonces, ella era nieta. Mucho gusto, señor. Vámonos que lo están esperando con su desayuno. Porque usted se dilató tanto, le digo yo. Y yo estaba pequeño. Pero hablé de esa manera. Porque usted se dilató. No. Ese día estaba él, estaba Pedro Entrada y había no sé cuántos policías había, porque en aquella época había policías con auto. Y te voy a decir, mamá atendió de maravilla, de maravilla. Atendió, le puso, ya había una mesa puesta, ya la mamá de ella había hecho las arepas. Y cuando llegó el señor Marco Pérez Jiménez, entonces mamá y la abuela, la mamá de ella salieron. Ellos los recibieron. Mandó a quitar todos los muchachos que estábamos ahí. En aquella época la gente tenía que punto fijo. Había cerca de la casa una mata de mamón y una mata de Tamarindo. De tamarindo. En el rancho. Ay, ya que tenía mamá así. Que entonces todo el mundo necesitaba tamarindo, pues allá. Y la mamá de ella, junto con una abuela de ella, era la que atendían al señor que llegó ese día que llegó. Ay, pero había más policía que gente. Ahora, Vestalia, de la llegada de Marcos Pérez Jiménez a reunirse con Santiago, ¿a qué se debía? ¿A qué se debía esa reunión? ¿A qué se debía esa reunión? Porque él vino a que ella.
Bueno, en aquella época no teníamos calle y él fue precisamente para ayudar a la señora Santiago como todos políticos. Llegó y ella le enseñó dónde llegaba la mata de tamarindo, la mata de mamón, el camino que era para el otro lado, que había que cruzar un camino, ahí para allá para Carolina. Y entonces él se quedó, la atendió muy bien, de maravilla la atendió. Yo había leído por ahí, habían dicho que él fue el que le otorgó a ella la posibilidad de tener la titularidad de los terrenos. No, y ¿No? ella lo tenía. Ya lo tenía. Quien venía, están buscando a la, le están buscando a Santiago. Mamá te busca. Y era para eso. Y enseguida salía Neri, mi persona, mamá y yo. Y era la que no tenía certificado todavía. Y como era la que escribí, pues. Aquí ya era. Pues Santiago no sabía leer ni escribir. No, mamá sabía escribir y leer también. De todas ellos que han aprendido rápido, todo eso con mamá. ¿Qué función hacía el señor Neri cuando salía a conocer a Santiago Rodríguez? Neri sacaba para medir los terrenos, así grandotes, sí. La cinta métrica. Ay, vayan diciendo porque se me olvida. La cinta métrica sacaba y yo ponía caraballera, fecha y todo y ponía que mamá siempre está con. Imagínate tú, en aquella época. Ve para el camino. ¿Cuáles son las primeras personas que habitaron aquí en el territorio de las Tucacas después del ranchón? Porque estaba el ranchón, pero tengo entendido que Santiago vendía, hipotecaba y también en algunos casos regalaba. Sí. Entonces, ¿cuáles fueron las primeras familias que ella le donó, le regaló, le vendió en Mira, el territorio, le hipotecó? Primero tenía que meter con cuidado a mi tío Eleno, a mi tío Simeón, a Pepe. Esos eran los primeros que entraban en la lista de repartir. Patricia. A ver, Cuando Patricia llegó, cuando ella llegó aquí, ella le dijo a mamá, ¿tú te querías ir? Mamá fue con él, mi persona, y era lo que, ¿cómo haces tú? Date tranquilo, no te metas, no te metas en vaina para que vaya mamá. Y a los primeros que le vendió fue a los Payulos, a Francisco, al señor Pedro Moreno y a... ¿Cuál fue el otro mensaje? Pedro Moreno, los Payulos y Ángel Sandoval. Ángel Sandoval. que ahí también entonces metemos al martillo, ya entonces empezamos también Pedro a ocupar Moreno, una parte Moreno. del martillo, entonces el sector del martillo, para que sepa, hasta una parte del sector del martillo llegaban los terrenos de Santiago, que además ellos le llamaban los terrenos Pedro privados, Moreno. ellos le llamaban los terrenos privados, porque después venían unos terrenos que le llamaban terrenos municipales, pero entonces Eso tenían eso titularidad. quiere decir que hasta la historia de esta comunidad no se extiende hasta esta, sino hasta la Martillo comunidad del también. Martillo, que es cuando Santiago le vende A Pedro a estos Moreno, señores que ya que es uno de nombraron los ellos, que esto lo vamos a fundadores. contar indagando en nuestra historia en otra oportunidad cuando vayamos a esa zona. Mira, yo les quería consultar algo porque también le cambian el nombre de la calle que está subiendo ahí donde está Patricia, que le llaman el que Calle Rada, pero eso no se llama Calle Rada. Ese es el Callejón Encantado. Eso le llaman El Encantado, que ese nombre se lo puso Rodolfo el Maracucho, porque eso era tierra, él era también parte de la Junta de Vecinos de ese sector, y entonces él también habilidoso, preocupado pues porque la comunidad Era toponimo. sí, creciera y se superara también, porque eso era pura tierra, él logró con las autoridades, que realmente no me acuerdo quién fue el que en esa época, quién era el jefe civil de aquí de la parroquia, pero se logró
que la calle que era de tierra se le colocara el cemento, el concreto armado, y hasta el momento es la misma, ese concreto que tiene esa calle. Y entonces se hizo una gran fiesta, un gran evento, porque se logró eso, y de ahí fue que nació entonces, entonces esto se va a llamar el Callejón Encantado. Pues porque era estrechito, era en verdad como un tipo callejón, pero ya no, ya está más amplia, y entonces ya no es el Callejón Encantado, sino ya pasó a ser ahora la calle, y entonces se lo cambiaron por una parte, es la calle Rada, porque de un segmento hacia abajo sigue siendo el Encantado. ¿Y por qué le llamaron calle Rada? Por la familia Rada, que esa familia Rada sí no le compró a Santiago. El señor Luis Rada le hizo una, como vamos a decir, una jugada sí a Santiago. Ella supuestamente le iba a comprar, y al final él se quedó con los terrenos y no le pagó a Santiago. No pagó los terrenos. Él sí. Bueno, queremos decirle a quienes a veces viven en Atucaca y le cambian el nombre de las calles, no le cambien los nombres de la calle, mantengamos la toponimia, se llama El Encantado. El Encantado. Porque además no podemos tampoco premiar a quienes hacen lo malo. Entonces, bueno, se llama El Encantado la calle. Mire, y en esta parte de todos los terrenos de Santiago se producía. Sí, esto casi. En aquella época, bueno, mira, no vaya muy lejos. Y si es para allá, esto es puro mamón y mango, poncigué, guayaba, todo esto, puros árboles árboles frutales. de fruta. ¿Y animales? ¿No tenían animales? Santiago, gallinas. Y pájaros también, palomas. Aquí había muchas palomas. Habían palomas, gallinas, y bueno, y sus animales de compañía, que ella adoraba los perros. Los perros. Y siguieron la tradición, porque aquí siempre ha habido perros ya las otras generaciones también adoptaron sus animales de compañía, como son los perros. Mira, en el terreno de Santiago ha pasado una sequía. La sequía de Marcelino, la que Es por aquel lado. la que venía de allá, que pasaba por donde Carepuño. Esa era la sequía. No, que espérate, Carepuño. por dentro del Carepuño pasaba la sequía, que ya. iba a tener para allá para... Que vivía una gente del rincón de Maiquetía. Había una casa que sí, bueno, la tomaron después. Y la pila que quedaba ahí en el patio de En el vidrio. patio de vidrio. En el patio de Ahí vidrio. lavábamos, Era la pila. fregábamos y se cargaba el agua. El patio del vidrio es lo que le llaman hoy, donde está afuera de la casa del chino, la china, Ahí donde los Cardona, Los Cardona. la pared de los Cardona. Ese patio era el del patio vidrio, para de los que no vidrio. conocen. Ahí había un corral grandísimo, más grande que este. Ahí tenía Carmen, tenía sembrado esta era la hija de ella. Había un corral ahí grande, entonces había donde se sembró una mata de uva. Los parrales. Los parrales. Los parrales. Los parrales que mandaban a Neri, vayan a agarrarme un gajo de uva, y se lo lleva a Marcelo. El difunto Hugo, el hijo de Conde. El hijo de Conde llegó. De Conte. De El papá de Hugo Conte. Llega, porque esa era otra particularidad. Aquí habían unas barracas también para los extranjeros. Hugo Conte padre vino de Italia en esos barcos huyendo de la guerra, y aquí habían, entonces aquí mismo en la Tucaca ella tenía unas que le decían unas casas precarias que le decían tipo barracas. Ahí llegaron todos esos extranjeros para acá, para la Tucaca. Ellos vinieron aquí a la Tucaca, y después, bueno, después que ellos se fueron superando, se fueron para otros sectores, pero aquí los recibió fue Santiago en la Tucaca. Bueno, hasta los que sepan que extranjeros. los extranjeros que venían huyendo de la guerra de allá de Europa, llegaron muchos de los que vinieron a Caraballá llegaron al sector de la Tucaca, los recibió Santiago y después se desplegaron. Ahorita Hugo
que hace días, pocos días falleció el señor Hugo, pero vive ahí cerquita de la quincalla de Caraballeda, exactamente. Hugo hijo, porque Hugo padre fue el que vino, bueno, lo trajo a él chiquito, vino Ah, con él pequeño. chiquito. Me el que acaba lo de morir. trajo a mí para que yo lo cuidara, pero no hablaba nada. Porque todo Nada, era italiano. italiano. Y entonces tenía que preguntarle qué te iba a comer. Y él me tenía que decir. Entonces, por ejemplo, él llegaba aquí y me preguntaba en italiano quién eran, quiénes son esa gente. Y yo tenía que hablarle y decirle que eran amigos de su papá. Ellos fueron que me pegaron aquí. Aquí digo mucho extranjero. Aquí parece mentira, Brenda, ¿cómo cuenta eso? Bueno, yo me acuerdo porque todo eso, lo que yo sé, es transmitido por mi mamá, que bueno, que ya, como dije anteriormente, fue una de las que Santiago, Y cuando el señor Juan Vicente Gómez le cede los terrenos a su abuela Santiago Cordero, ¿dónde se lo cedió aquí? Toda cara, toda la Ajá, tucaca. pero se lo cedió aquí o en Caracas. No. Él ya, no. Ser el presidente de la República en aquella época, enseguida, las tucacas, todo el mundo sabía que estaba el presidente de la República. Y pues mandó a poner aquello de primera. De primera llegó, empezó a decir quién era el presidente, quién era el vicepresidente, fue él. Cuando él le cedió los terrenos a la señora Santiago Cordero, desde la cocada hasta la miel, ¿cómo hicieron? El señor se dirigió con la señora Santiago Cordero hacia la cocada o lo hicieron desde aquí. Eso fue de aquí. El papá fue firmado por él. Pero yo no le debo eso a mamá no lo vieron eso. Él cuando llegó que había la esposa de él, la presentó y lo dio en italiano, que ella era no, la esposa, sí. Y entonces, pero eran dos personas nada más. Sí, Yo manejaba era otro un idioma. italiano. Y entonces lo presentó en italiano a las personas. Me dijo a mí que si yo lo conocía, le dije que sí. Y dije, no, le dije sí, y ella yes. Entonces, empezaron a mamarme gallo. Entonces, pero lo que quedó siempre tapado por medio de los reales fue el terreno que le quedó a la gente de allá abajo. Mire, y con el tema del tambor, Santiago se metía en el tema del tambor. Mamá era número uno. y también en los velorios De del los 1 de velorios mayo, también. y todos Cuando seguimos la llegaba la tradición. fecha de los tambores, ¿quién era la primera que salía con los tambores con los cantadores? Mamá. ¿Y dónde lo celebraban? Y los santos inocentes también se Los inocentes celebraban también lo aquí. hacían. Que la caporal era ella con el mecate, se iban para allá o para el Caribe y trancaban la vía con La el vía. mecate. Y todos los carros para poder pasar le tenían que dar a Santiago Una colaboración. una colaboración, él paga su viaje. Y Santiago quitaba el Se mecate quitaba y y pasaban pasaba. los carros. Esa también. ¿Y qué hacía Santiago después con ese dinero? Eso es lo que le vamos a preguntar. Porque yo tengo entendido que Santiago además trabajaba. No, y ella era muy servicial, porque igualito aquí no se acostaba ninguna persona que no tuviera comida sin cenar, Sí. porque venía y ella montaba sus ollas enormes con todo y darle a fulano. Ay, Santiago, no tengo que comer, no he comido. Sírvele, Juliana, a él. Juliana, monta la olla. Porque la mamá de ella era servicial. Ok. Miren, y con el tema del tambor, ¿ellos lo celebraban en dónde? ¿Aquí en este terreno, en el ranchón, en las piedras? ¿Dónde se No, celebraba? el primer baile de tambor que se hacía aquí se hacía allá abajo. ¿En dónde? En Punto Fijo. Orden general. Y había mucho respeto, pero había mucho respeto. Tú sabes que cuando estaba la Mate Javi, como decía así,
está el bar La Mora. y bajaba la sequía. En el año se realizaron tambores. Para que no se ubican, el bar La Mora es donde ahorita hoy es unos locales y hay hasta una licorería ahí cerquita que me voy a decir no, pero vamos a hacer propaganda. Y el árbol de Javillo es el que está en la Plaza Las Piedras, exactamente, ahí está el árbol de Javillo. Y por ahí cerca del callejón del Tamarindo, pasaba una sequía que era la que permitía el riego de algunos de los sembradíos que habían ahorita en esos tiempos en esta comunidad. Y ahí abajo, en la Plaza de las Piedras, en esa calle que le llaman Punto Fijo, que no es el de Coro, es el de Caraballeda, aquí cerca de las Tucacas, ahí se celebraba el tambor de San Juan de Caraballeda, una de las festividades muy famosas De que pueblo además, abajo, pueblo abajo. y además, bueno, venían artistas para acá, y con esto voy a entrar a otra pregunta, porque venían artistas, gente que trabajaba en la televisión, haciendo novelas, y nosotros entonces venían a estos territorios y venían también a buscar Santiago Cordero mucha de esa gente, porque entonces también Santiago me dicen, vamos a preguntar a ver si es verdad, que Santiago también trabajaba el tema de esto de lo que nosotros llamábamos el proceso místico religioso, de consulta, venían a consultarse los artistas con Santiago, y no sé si de ahí es que entonces surge el problema este que dicen que Caraballeda es el pueblo de los brujos. Bueno, cuéntenos a ver, Saavedra. Bueno, esa era otra de la etapa de vida de Santiago Cordero. Ella era conocida también acá porque hacía esas prácticas y a la gente le iba muy bien porque tenía bastante reconocimiento. Y entonces de ahí también surgieron otras personas por la fama de Santiago. Se fueron también sumando otras personas ¿Cómo cuáles? como el señor Nicolás Díaz. Nicolás Díaz. La señora, bueno, Nicolás, para esa época era uno de los más jóvenes, porque era Santiago. Nicolás Díaz, para que no sabe, cuando ustedes vienen a las tucas que escuchan la voz de Gueto, es el papá de Tony. Y la otra era Eugenia, la mamá de Margarita Escobar, que también le pasó el testigo a Margarita Escobar, a su hija, que también hacía esas prácticas. Bueno, ellas eran las más famosas, esos tres personajes, aquí en la Tucana. Y bueno, eran respetuosas también porque ellas hacían sus prácticas, ellas tenían su creencia y siempre también respetando sus principios, ¿verdad? Los principios porque ellas también hacían su práctica, pero nunca para el mal, siempre para hacer el bien. Y ellas lo dejaban bien claro. Cuando venía un cliente, vamos a llamarlo así, alguna persona solicitando su servicio, ella primero la interrogaba. ¿Tú para qué quieres? ¿Qué quieres tú? ¿Cuál es el trabajo? Entonces, si era para malignidad, decían, no, nosotros no hacemos esa práctica para hacer el mal, solamente para hacer el bien. Buenísimo, además. Bueno, entonces tenemos esta historia del sector Las Tucacas, de la parroquia Caraballeda. Vamos entonces cerrando este segmento de esta primera parte de historia para seguir indagando sobre Caraballeda después de la hacienda Juan Díaz, porque hay que dejar en claro también que estos terrenos pertenecían a la hacienda Juan Díaz. Después muchos de esas personas que vivían en la hacienda Juan Díaz fueron desalojadas porque ellos iban a hacer otro tipo de proyectos, sí, urbanizaciones, que de hecho las hicieron. La urbanización del Caribe era parte de la hacienda Juan Díaz. El Yacht Club Caraballeda también fue parte de la hacienda. Entonces toda esa gente que estaban allí, que eran los verdaderos dueños de esas tierras, pero como en ese tiempo la mayoría no tenía conocimiento, no sabía leer ni escribir, fue fácil para esas personas con poder desalojarlos. Los desalojaron y los dejaron a su suerte.
porque ni siquiera dijeron, ¿verdad? Mira, toda esta parte que está aquí la vamos a ubicar a ellos, porque necesitamos esta área. Pero no los ubicaron, los dejaron así a correr a su suerte, a que ellos vieran cómo se defendían. Entonces eso también hay que decirlo, eso pasó en esa época donde se maltrataba al campesino, porque ellas eran campesinas, gente humilde, y que bueno, gracias que por lo menos hubo ahí una con conocimiento y con valentía, que fue Santiago, que bueno, que no luchó, se dejaba, que no se Santiago dejó y no se luchó. dejaba. No se dejaba, por eso es que además, bueno, de ahí del sector de la calle Punto Fijo, del sector de Tucaca, vemos entonces que años después, por venir esos artistas hacia acá, hacia este territorio, por el baile, por lo sabroso que era, por el respeto que había entre la gente, porque además venía gente y se quedaban en esos tiempos aquí y eran recibidos por Santiago y se quedaban celebrando en la festividad de San Juan. Y bueno, y después tanto así que Lavillo le encantó tanto que Lavillo le cantó a Caraballera, Caraballera de la Costa, Caraballera de la Mar. Con el tambor de Caravaggio. Cantándole al tambor de Caraballera, además nombrando a Marcelino Chicharrón, que en otro momento también vamos a hablar de Marcelino Chicharrón, de Marcelino Pimentel en la parroquia de Caraballera. Bueno, quiero agradecerle el día de hoy a la señora Bectalia Rivas, descendiente de Santiago Rivas de Cordero, a la señora Abril Saavedra, a la señora Anabel, hija de Bectalia, y a su otra hija, Karina, que también nos aportó con algunas de las informaciones para hoy darle esta información a ustedes y podamos seguir indagando sobre la historia de nuestro querido, amado y apreciado pueblo de Caraballera, que además es uno de los primeros pueblos invadidos por los españoles en aquellos tiempos, y que bueno, hay historia, pero nosotros seguimos de Santiago Coliro para acá. Bueno, buenas noches, saludos, estamos transmitiendo esta información además desde la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson, y quien les habló, José Nelo, estudiante de Geografía, Historia y Ciudadanía, y nos seguiremos encontrando en otras oportunidades por acá en su programa Indagando Nuestra Historia. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta una próxima Muchas oportunidad. gracias.